Para esta noche, esta tarde, hemos anunciado una conversación, y ahí está Karina con ustedes. Karina, buenas noches o buenas tardes. Activa, Buenas tardes, buenas noches, compañero. activa por favor tu cámara, muy bien, o tu micrófono. Estamos con Karina Ochoa para esta conversada que decíamos que habíamos programado para hoy, porque ya próximamente tenemos el encuentro presencial del segundo encuentro de Aviala Soberana, de este espacio de articulación donde nos hemos estado reuniendo virtualmente, pero también ya nos reunimos en noviembre o diciembre pasado de manera presencial. Sí, pues, organizaciones, movimientos, pueblos, obviamente somos personas ante todo, provenientes de diferentes países, de diferentes pueblos, con la finalidad de hacer esfuerzos en conjunto, simultáneos, ojalá, y ponernos también de acuerdo sobre nuestros horizontes teóricos y voluntades en conjunto, decíamos. Y ya que estamos, digamos, casi en vísperas, pues hemos decidido hacer este ciclo de conversaciones. El miércoles pasado estuvo en esta ventana con ustedes el compañero Ramón y la compañera Katia, hablando también sobre esto de horizontes y desafíos de los espacios de articulación de los movimientos y pueblos, y por qué también es importante y cobra importancia, amigas y amigos, este tema, porque mañana comienza la reunión, la cuarta reunión de UNASUR, este espacio de articulación de pueblos y movimientos a nivel del continente de Viella del Sur, en la parte sur del continente de Viella, lo que se llama América del Sur, y en este caso se van a reunir en Buenos Aires, hoy fue la conferencia de prensa, y ese sueño de hacer trabajos en conjunto, con una perspectiva plurinacional, etcétera, comienza a moverse por alguna razón, y de eso seguramente Karina también nos va a abordar un poquitín, en el continente. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro título para hoy fue y es Pueblos y movimientos sociopolíticos, una perspectiva desde la decolonialidad. Karina, por favor, salude a la audiencia. Son las 9 o las 6:04 por allí, y por otras partes, pues la hora va avanzando. Adelante, por favor, Karina. Pues buenas noches, buenas tardes, incluso buenos días para todos y todas las compañeras que nos acompañan en esta conversación, agradeciendo siempre la invitación al compañero Ollantay que nos convoca a este espacio, pues aquí presente. Muchas gracias, Karina. Por cierto, amigas y amigos que nos están siguiendo tanto en la frecuencia de Radio Victoria, por internet, pero también en las páginas de Radio Victoria, redes sociales, radio, página de Codeca Guatemala, Rocinacu Internacional, también sabemos que transmite y transmitimos, lo vinculamos a ese canal ahí para Quito, y los que nos siguen también en Colombia, alcarajo.org, CPO en Guatemala, La Mirada de los Pueblos, etcétera. Karina es una de las participantes de este espacio del encuentro que hemos titulado Aviala Soberana, segundo encuentro de Aviala Soberana, que se va a realizar entre el 22 al 25 de noviembre. Y en ese sentido, los adelantos que nos pueda dar hoy, y si usted no puede hacer las preguntas, ojalá que lo fuera a formular en la pantalla, también lo puede hacer presencialmente cuando ella esté en Guatemala en ese entonces. En ese entendido, Karina, la pregunta que nos entendemos medianamente que son los movimientos sociopolíticos, movimientos de comunidades, pueblos que tienen su instrumento político, que tienen aspiraciones de ejercer sus derechos políticos, etc. Hay un concepto que no necesariamente queda claro, si acaso esto fuese así como clases de universidad, ojalá que no sea tanto así, como el tema de la decolonialidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender por decolonialidad para luego pasar directamente al tema de cuáles son los desafíos en la vida cotidiana para los movimientos y pueblos en lucha desde la perspectiva de la decolonialidad? Ayúdanos, por favor, con la conceptualización, si cabe el término, Karina. Sí, el proceso de decolonialidad o descolonización tiene que ver con una apuesta en la que nosotras y nosotros, los pueblos que hemos sido colonizados desde hace más de 500 años, reconocemos que se configuraron en esa experiencia, en ese hecho colonial, una serie de patrones de dominación que siguen presentes hasta nuestros días. Cuando nosotros decimos hay que descolonizar, lo que estamos planteando es que esos patrones de dominación de carácter colonial, donde fundamentalmente se establece
una lógica de racialización sobre las poblaciones colonizadas, que son las que la racialización es la que de alguna manera visibiliza y justifica las lógicas de dominación económica, política, pero también subjetiva. O sea, también se colonizó la mente, se colonizó nuestra forma de ver y pensar el mundo, y el proceso de colonización implicó que los sujetos y las sujetas que habitábamos estos territorios, los amerindios y las amerindias, empezábamos a sentir culpa y vergüenza de lo que éramos, y empezáramos a sustituir las formas, miradas de mundo de nuestros pueblos por las miradas de mundo del colonizador, que eran puestas como superiores, civilizadas, frente a esas otras miradas y formas de hacer, mirar, entender y recrear el mundo que eran concebidas como inferiores. Cuando decimos descolonización, lo que estamos planteando es que es necesario eliminar esas formas de dominación que tienen un continuum, una permanencia desde hace más de 500 años en nuestras experiencias, territorios y vidas. E incluso lo que hemos planteado es que esos patrones de dominación no se eliminaron con los procesos de independencia. Es decir, las élites post-independencia siguieron reproduciendo las lógicas occidentales y coloniales que hoy pues se traducen de muchas maneras porque se han actualizado. Yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud de las poblaciones negras, que es algo que se genera a partir del siglo XVI y que es importante y fuerte en nuestros territorios, y cómo, por ejemplo, esos patrones de dominación hoy se actualizan en las lógicas de desaparición forzada que vivimos en países como México, donde hay más de 136,000 personas desaparecidas, y muchas de ellas son personas que han sido desaparecidas por el crimen organizado y por el narcotráfico, que literalmente secuestra personas que luego obliga a que sean trabajadas en los campos de producción de las drogas, o que es obligada a que esté en los laboratorios o incluso haciendo los narcotúneles. Esa neoesclavitud tiene como origen, como patrón de secuestro y de llevar a ciertos cuerpos y a ciertas personas a hacer trabajo esclavo, pues hoy ya no vivimos la misma esclavitud que hace 500 años, sino que se actualiza en lógicas de dominación que operan, por ejemplo, en el narcotráfico. Y hay muchos ejemplos de cómo esas lógicas de dominación que en nuestros territorios no existían y que se implementaron y se accionaron hace 500 años, pues han seguido teniendo una permanencia y vigencia. En términos políticos también, los estados modernos que vivimos, pues son producto de lógicas y de formas y formatos de organización del poder que vienen desde la experiencia occidental. De tal suerte que la descolonización implica que empecemos a eliminar ciertos patrones de dominación, o más bien muchos patrones de dominación, que tienen efecto en muchos niveles de nuestra vida, en el nivel económico, en el nivel político, en el nivel privado, en el nivel cotidiano, en el nivel de cómo reproducimos el arte, de cómo reproducimos la cultura, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con ustedes en este espacio de Pueblos en Red, con miras a ir calentando motores, si acaso entusiasmando inquietudes, al segundo encuentro, con miras al segundo encuentro de Abya Yala Soberana. Nos está entonces en alguna medida marcando los alcances de este concepto de la colonialidad, como por un lado una situación histórica que no terminó con el 821 en el caso de los pueblos de Guatemala, sino la condición de colonialidad interna continuó y continúa vigente como un suceso, como un hecho histórico del Estado-nación hacia los pueblos, pero también como una condición, digamos, psicológica, cognitiva, etcétera, como muy bien lo acaba de explicar, y eso justamente es el reto de deconstruir, de crear, digamos, una nueva subjetividad, dirían otras colegas en este espacio. Karina, la otra idea, la otra cuestión es, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante, y tomando lo que decíamos en la introducción, la iniciativa de RUNASUR, etcétera, pero también tomando en cuenta otras iniciativas de articulación, porque sería injusto decir que es la primera vez que se hacen espacios de articulación en el continente? Ha habido espacios de articulación, como el caso de Alba Movimiento últimamente, como el caso de Vía Campesina, Foro Social, Foro Sao Paulo, etcétera. La pregunta es, ¿por qué es importante articularnos en espacios
de pueblos, movimientos. ¿Por qué es importante, Karina, según tu reflexión? Y voy a regresar al debate colonial para conectarlo con esta pregunta que nos haces, compañero, porque justamente uno de los elementos importantes del tema colonial es que los patrones de dominación que se empiezan a establecer en estos territorios a partir de 1492 terminan por mundializarse, es decir, esta experiencia que aparece en la historia como una experiencia particular, en realidad no lo es, porque esos patrones de dominación, como dice el propio Aníbal Quijano y otros tantos autores, terminan por constituir al sistema mundo moderno colonial. Es decir, una experiencia específica que tiene que ver con la propia historia de imposición colonial de nuestros pueblos, no se quedó solamente en la experiencia de los pueblos, no solamente estructuró internamente las lógicas de dominación de nuestros pueblos, sino que posibilitó la emergencia de nuevos patrones de organización mundial, de división sexual del trabajo, de lógicas y la propia subjetividad moderna. En ese sentido, muchas veces cuando nosotras y nosotros hacemos procesos internos que, por ejemplo, van en el sentido de generar nuevas apuestas de Estado, nuevas apuestas de naciones plurales, no podemos quedarnos solamente en la dimensión interna, porque al final estas experiencias también pueden posibilitar la desestructuración de una forma global de patrones de dominación que desde hace 500 años se establecieron. Es decir, cuando nacionales o hacemos la lucha de en torno a nuestros territorios y en torno a lógicas locales, no podemos perder de vista que nosotros formamos parte de un sistema global y que ese sistema global, digamos, no está desvinculado de nuestras luchas particulares. En ese sentido, las iniciativas que, como bien dice compañero, no son, la RUNASUR no es la primera, han existido muchas iniciativas que desde los gobiernos o algunos gobiernos latinoamericanos se han implementado o, como es el caso del ALBA, que en 2004, bajo iniciativa del gobierno de Cuba y del gobierno venezolano encabezado por Hugo Chávez, se plantea como una articulación que luche contra la pobreza y la exclusión, y es una respuesta a las políticas neoliberales y a el TELECAN, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese momento es una respuesta frente a estas lógicas neoliberales y de globalización del capitalismo, pero podemos hacer un nombramiento impresionante de iniciativas, muchas de las cuales no vienen de gobiernos, sino de movimientos sociales. Ya decía usted también el caso del Foro Social Mundial, y esta última que encabezada por el compañero Evo Morales, se nombra RUNASUR, que tiene como objetivo entre su decálogo y sus objetivos el reconocimiento y el fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos, que eso también es un elemento muy importante. Entonces, creo que una cosa importante vista que las luchas que aparecen como luchas locales o luchas nacionales o luchas regionales de movimientos y pueblos no están desfasadas ni desvinculadas de procesos de más largo alcance. ¿Por qué? Porque las luchas que realizamos están repensando no solamente la agenda local o la agenda regional, están repensando las formas del entendimiento de lo político. Estamos repensando qué significa hacer pueblo, estamos pensando qué significa hacer gobierno, estamos pensando qué significa hacer una economía alternativa frente a la catástrofe que vivimos producida por el capitalismo moderno colonial. Entonces, eso que estamos pensando en términos de una mejor vida para nuestros pueblos tendría que ser también algo que impacte en términos de la configuración de un sistema mundo otro. Y entonces ahí tenemos que estar constantemente haciendo el espejeo entre las luchas locales, regionales, nacionales y las articulaciones generales que apuesten a una forma de crear un mundo otro que no se sustente sobre las lógicas de dominación que pues se han venido constituyendo desde hace 500 años con la modernidad colonial. Bien, Karina, muchas gracias. Karina Ochoa conversando con nosotros, con ustedes a través de su pantalla y en esta ventana de Pueblos en Red sobre movimientos, pueblos, movimientos sociopolíticos y desde una perspectiva de colonial.
La otra cuestión que nos queda como inquietud, Karina, es hemos tenido bastantes procesos en los últimos tiempos, de la memoria corta, caso Ecuador, caso Bolivia, procesos de emancipación, de liberación, incluso plurinacionales, o por lo menos con el objetivo de plurinacional, hacia el buen vivir, etcétera. Pero ocurre que no avanzamos tampoco más allá de lo permitido por el horizonte moderno. En ese sentido, lo digo, digamos, como tanto como sujeto sociopolítico, pero también como parte de esos estados-naciones que en buena medida son herramientas de dominación que la modernidad misma, ¿no es cierto?, para dominar políticamente a los pueblos ha creado. En ese sentido, según su reflexión, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos como personas, integrantes de movimientos y pueblos, pero también como actores colectivos, como movimientos y pueblos desde la perspectiva decolonial? ¿Qué es lo que tenemos que decolonizar para crear eso que dices, otros mundos posibles más allá del horizonte del desarrollismo o del individualismo o del antropocentrismo o del, digamos, del patriarcado, del machismo? Eh, no sé si me escuchan, se está entrecortando un poco de este lado la conexión. Te Espero escucho. que de aquí para allá sea así fluida. Bueno, yo creo que hay varios desafíos, pero el primero que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con algo que además en Guatemala está creciendo, que es, por ejemplo, la apuesta constituyente. O sea, creo que tenemos que hacer un balance importante de lo que fueron la primera ola de gobiernos progresistas, entre los que están Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil y otros tantos más. Y también ver cómo se fueron desarrollando los procesos que llevaron a la configuración de proyectos nacionales. Particularmente quiero decir que en el caso, por ejemplo, de Brasil y de Argentina, una de las cosas que a la luz de los años pudimos ver es que aunque los gobiernos progresistas implementaron políticas públicas y apuestas para mejorar las más empobrecidos y digamos más excluidos, en esos estados, en el estado de Brasil, en el país y estado argentino, las estructuras del estado burgués liberal quedaron intactas. Es decir, esos estados se mantuvieron tal cual y lo que sí se logró de alguna manera fue poner como aditamentos ciertos programas, ciertas instituciones que pudieran garantizar que se generan estrategias para disminuir las desigualdades sociales. A la vuelta de los años lo que vimos es que mucha de la gente votó, acompañado obviamente de una estrategia imperial, donde, y además de procesos de las derechas, donde por ejemplo hubo golpes de estados blandos, como se les llamó en el caso de Brasil, estrategias mediáticas con las mentiras mediáticas, fake news que conocemos, pero acompañado de todo eso, lo que pasó es que a la vuelta de los años se votaron en contra de esos gobiernos y se instalaron gobiernos profundamente conservadores, como es el caso de Brasil. Tenemos otros referentes, que es el caso particularmente de Bolivia y de Venezuela. Y ahí es muy interesante, porque a diferencia de Brasil y de Argentina, donde no hubo procesos constituyentes, sí, aquí en Venezuela y Bolivia sí los hay. Hay procesos de reconfiguración de los estados, de repensar el estado. Y en Bolivia hay un proceso bien interesante, porque en Bolivia se repiensa el Estado intentando poner sobre la mesa una nueva ética política que viene desde los pueblos originarios, desde los pueblos y las poblaciones que durante 500 años han vivido la exclusión y el exterminio bajo lógicas de avasallamiento que vienen en sus primeros momentos, en 1500, el genocidio, pero después la desatención por parte de los estados nacionales, que terminaban también generando la muerte y el abandono de las poblaciones. Entonces, ahí hay un proceso muy interesante, pero a diferencia de lo que pasa en Bolivia, en Venezuela hay un referente también muy interesante, porque Chávez lo que sí hace es algo que yo denomino como ingeniería política, porque Chávez se da cuenta que es muy difícil desestructurar al Estado burgués liberal si no construyes un contrapoder que desde dentro vaya tomando fuerza y vaya desestructurando la lógica del sistema del Estado burgués liberal. Y
no se dio cuenta de inmediato, o sea, fue un proceso en el que él, después de intentos de golpe de Estado, de ciertos fracasos de políticas públicas que disminuyeron las desigualdades sociales, pero que no necesariamente impactaron en crear un Estado diferente, Chávez decide en algún momento de este proceso construir el Estado comunal y decide generar un quinto poder, que son los poderes de las comunas, que van a estar orgánicamente, digamos, vinculados al Estado. Y eso es un acto de ingeniería política, porque permite que empiece a haber una fuerza que va dentro del mismo Estado a ir desestructurando ciertas lógicas del poder burgués liberal de los estados instalados después de las independencias. Entonces, yo creo que un primer desafío es hacer una revisión cuidadosa de los procesos. Luego tenemos el caso de Ecuador, en donde también hubo un proceso constituyente, pero hubo un acto de traición. Y ahí es muy interesante también los conflictos internos que surgen a partir de la constituyente y que yo creo que no podemos dejar de lado. En ese sentido, un primer desafío es empezar a pensar, a la luz también de las experiencias latinoamericanas, cuál es la ruta que tenemos que ir construyendo en torno a la configuración de un Estado que no mantenga sus estructuras moderno-liberales coloniales. Necesitamos empezar a pensar cómo, bueno, se construyen nuevas éticas políticas, pero cómo también se traducen en actos de ingeniería política, porque no basta transformar la perspectiva si no transformamos la estructura del Estado. Cuando se ha hecho, digamos, los procesos que terminan porque el Estado pues, se ha ganado por parte de procesos organizados o de partidos de izquierda. Ese es un primer desafío. Un segundo desafío, creo que lo comentaba claramente Ramón Grossfogel en la última conversación que tuvieron justamente en este espacio, donde también estuvo Katia Colmenares, pero Ramón lo formuló de manera muy certera. Tenemos que pensar los procesos de descolonización también en un otro nivel, en un nivel un poco más macro, que es cómo construimos alternativas frente a lógicas imperiales que también ejercen una presión constante sobre nuestros propios pueblos. Y particularmente, como bien decía Ramón, estamos en un momento en que Estados Unidos y en el reordenamiento geopolítico mundial, Estados Unidos pues va a, digamos, generar una presencia mucho más fuerte sobre América Latina. Ya está como, es previsible que haya, no un retorno, porque nunca se ha ido, como decía Ramón, sino que haya posiblemente serie de políticas que pretendan nuevamente mantener a América Latina bajo el yugo, digamos, de la lógica económica, política y imperial norteamericana. Esto significa que tenemos que empezar a pensar justo los procesos de articulación que nos permitan no ir solos en términos y solas, digamos, en términos de una batalla que ya está prevista. Este tipo de fuerzas como el RUNASUR, como el ALBA en su momento, e incluso este segundo encuentro de Avia Yala Soberana, creo que se hacen necesarios y tienen que ser pensados desde el proceso descolonizador, pero también desde un proceso antiimperial. Ese es un segundo desafío. Y luego tenemos un tercer desafío que implica un otro nivel, me parece a mí, que tiene que ver con los procesos hacia adentro de articulación de los propios movimientos. O sea, tenemos el nivel más, digamos, casero. Y ahí yo creo que, por ejemplo, las mujeres han dado muestras, grandes lecciones y muestras de cómo hay que luchar. A mí me ha tocado estar en procesos donde mujeres, por ejemplo, del ámbito rural o mujeres indígenas, el caso del zapatismo concretamente, hacen una doble lucha, una lucha bisagra, una lucha hacia adentro. Me ha tocado estar en el propio zapatismo, la primera revolución indígena zapatista es la revolución que hace que haya una ley de mujeres zapatistas donde las mujeres luchan para decidir cuántos hijos tener y hasta de ser choferes, ¿no? Es una lucha interna por generar espacios de posibilidad de existencia plena de todos y todas las que participamos en la comunidad, en la organización, en el movimiento, pero al mismo tiempo esas mismas mujeres que dan las batallas hacia adentro y que van haciendo una serie de formulaciones para generar mejores condiciones para todos y para todas, al mismo tiempo salen con sus pueblos a hacer la lucha hacia afuera frente al Estado.
Ujú. Hacen estas dobles luchas en donde no se tensa una y otra cosa, donde ellas reconocen que hay que dar las luchas internas, pero al mismo tiempo hay que salir con nuestros pueblos siendo pueblo para dar las batallas frente a una exterioridad que casi siempre se presenta en la figura del Estado. Yo creo que esa enseñanza es importante cuando hablamos de estos tres niveles en los que tenemos que dar, digamos, accionar luchas y accionar apuestas políticas cuya digamos, base es una nueva ética política. Y esa nueva ética política pues se centra, por ejemplo, en el mandar obedeciendo zapatista, en la idea de la obediencialidad o en la comunalidad o en el buen vivir. Y tenemos que empezar a dotar de esas apuestas, no solamente en términos de la ética política, sino tenemos que dotarlas de estrategias, de cómo significa eso en términos económicos, qué significa eso en términos políticos, qué significa eso en términos de arte, qué significa eso en términos de ingeniería política. Y yo creo que eso es parte de los desafíos. Y esos desafíos pues tienen que estar enmarcados en luchas que son anti-imperiales, descoloniales, antipatriarcales, por supuesto, y además generar articulaciones con otros movimientos que tienen luchas muy específicas, pero que cuando construimos apuestas de una nueva forma de existencia, de una nueva forma de vida, pues podemos hacer, digamos, los anclajes para que haya articulación de diferentes movimientos. Creo que la articulación también va a ser la clave, compañero. Muchas gracias, Karina Ochoa. No sé si me escuchas, Karina. Sí, yo escucho perfectamente. Estamos con Karina Ochoa conversando en esta antesala virtual, digamos así, del segundo encuentro de Abya Soberana que se va a realizar en Guatemala Ciudad entre el 22, 23, 24 y 25 de noviembre de este año, donde están confirmados al momento voces, presencias de organizaciones, movimientos, pueblos, comunidades en resistencia que cohabitan en 16 países diferentes de Abya. Y también hacemos estas tertulias coincidiendo con la realización del cuarto encuentro de RUNASUR en Buenos Aires. Y por lo tanto, motivo suficiente tenemos como para poder reflexionar cuáles son los desafíos de la decolonialidad, de eso que nos está planteando esto Karina, los movimientos sociopolíticos, pero también los pueblos que estamos soñando con articularnos para que no nos sigan desangrando divididos o cuarteados dentro de las murallas de los Estados-naciones, porque eso es lo que hacen, lo que se hace normalmente, el poder externo lo que hace es eso, nos encierra en las paredes de los Estados-naciones y por lo tanto el hondureño no puede aliarse en sus luchas con el guatemalteco porque ambos mutuamente se repelen bajo el rótulo, bajo el argumento de tú eres guatemalteco, tú eres extranjero y así nos vamos dividiendo en la lucha. Y ahora es tiempo de soñarnos, es tiempo de encontrarnos, hermanarnos, porque estamos en los mismos caminos, los mismos sueños y por lo tanto superando incluso esas fronteras de los nacionalismos, de esas fronteras establecidas por los Estados-naciones, que por cierto tampoco obedecen la continuidad territorial de los pueblos, porque los mayas están divididos en 4 países, los quechuas divididos en 5 países, los aymaras entre Guatemala, entre Bolivia y Chile y Perú, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho? Obviamente el tema de la plurinacionalidad y el tema de la decolonialidad tiene que trastocar todas esas, como decía Karina, hacer nuevas instituciones, nuevos marcos, ordenamientos jurídicos, nuevos proyectos de vida, más allá de lo establecido, de los límites establecidos por el derecho constitucional, por ejemplo. No necesariamente tenemos que pensar los estados así como se han pensado los estados liberales por 200 años o por 400 años, ¿sí? Sino tenemos que ser creativos y ahí yo creo que es importantísima la resistencia creativa y fecunda. Son las 9:06:31 en Centroamérica y en México también y así va avanzando la hora. Estamos con Karina Ochoa conversando sobre este tema de los desafíos para los movimientos y pueblos de la decolonialidad. Pero también sabemos que Karina ha hecho reflexiones y acompaña los procesos de cambios que emergen también en la parte de los pueblos de México.
desde la perspectiva, desde la mirada, desde el sentipensar de las mujeres. Ella como mujer acompañó también procesos y también hace reflexiones con aroma a pueblo, con aroma a tierra húmeda sobre este tema. La pregunta entonces, Karina, es desde la perspectiva de ustedes, de nosotras, digamos así, de las mujeres. Me incluyo nosotras porque también somos, digamos, parte, llevamos algo de mujeres y algo de varones porque somos eso, no somos ese pensamiento, digamos, que nos separó tanto tiempo, ¿no? Entre hombres y mujeres, etcétera, que nos decían, o tienes testosterona o tienes estrógeno. O sea, esas cuestiones no va a funcionar necesariamente en todos los pueblos. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los desafíos de la decolonialidad para los movimientos feministas o de mujeres que luchan también por la emancipación o por la liberación de los pueblos en el marco de estas articulaciones de pueblos y movimientos, Karina? Sí, bueno, sin duda todos, todas, todes tenemos o contenemos lo femenino y lo masculino. Yo creo que eso ya es algo que es inminente cuando lo planteamos, pero que no es nuevo, porque es algo que los pueblos originarios lo han planteado y lo han tenido incorporado desde muchísimos siglos atrás, ¿no? Hoy se traduce en términos a veces muy occidentales, pretensión, digamos, de volver a querer acaparar algo que es ancestral, el reconocimiento de que todos, todas, todes contenemos estas dimensiones, estas energías, por decirlo de alguna manera. Pero yo quiero centrarme más que en esta parte que me parece también muy relevante, que tiene que ver con esos horizontes de sentido que vienen desde las comunidades originarias, que vienen desde antes de la intrusión española y que fueron avasalladas y que fueron eliminadas, pero que prevalecieron. Porque a veces cuando pensamos en cómo repensar los estados, cómo repensarnos, creemos que hay que crear algo nuevo. Y a veces tenemos muchos referentes. Yo desafortunadamente dejé el texto en el estudio y ahora estoy en otro espacio, pero hay un texto que yo recuperé hace ya varios años de algunos registros de crónicas de conquista, donde el personaje, que me parece que era Ginés de Sepúlveda recuperando a otro, porque Ginés de Sepúlveda nunca estuvo en nuestros territorios, pero recuperando a otro cronista, va señalando cómo las poblaciones en México Tenochtitlan no tenían propiedad privada, ¿no? Y además la tierra o sea, los productos de la tierra se distribuían en tres grandes rubros. Una parte de los frutos de la tierra se daba al Estado, ¿no? Al Estado en el sentido de a la forma como en ese momento se organizaba, digamos, la convivencia colectiva. Otra tercera parte era para las fiestas, y cuando digo fiestas, ustedes saben mejor que nada que no estamos hablando de la fiesta clásica, sino toda la organización territorial de la comunidad, ¿no? Todos los intercambios que muchas veces se traducen en eso que llamamos fiesta, pero que no es solo la fiesta en términos, digamos, occidentales. Y la otra, en la sobrevivencia, digamos, de la población. Había además una forma de elección de los tlatoanis, es decir, los gobernantes no eran hereditarios, eran por elección directa. Y todos esos que nosotros podríamos decir, bueno, ya era socialismo desde antes, por ejemplo, por darle, digamos, un nombramiento moderno, eso era sinónimo de que eran inferiores y eran poco civilizados, ¿no? Cuando en realidad es mucho más semejante a una intención que actualmente podríamos llamar de democracia participativa o de socialismo o de otras formas de organización política que no se sustentan en la lógica de la propiedad privada y en la lógica del individuo. Y es aquí donde yo quiero poner el tema central. O sea, cuando nosotros hacemos estas apuestas, tenemos otros referentes. El tema es que el Estado moderno, liberal, burgués, colonial, producto de una historia colonial, es un Estado que se constituye bajo un modelo de sujeto, y digo sujeto porque no es sujeta, que además es un sujeto individual. Por eso la idea del ciudadano. Las luchas feministas clásicas lograron que a ese ciudadano también se le agregara la idea de ciudadana, pero sigue siendo una lógica de un ego individual, de un yo egoico.
Ahora, nosotros tenemos referentes importantes de construcción de organización que no está basada fundamentalmente en la idea de un ego, de un yo egoico, sino en la idea de un nosotros colectivo. Ahora, ese nosotros colectivo tiene implicaciones, porque si yo soy un yo egoico, que además es autónomo y libre y no se siente conectado con la tierra, ni con los recursos naturales, ni con nada, mi proceder pues va a ser egoico. Entonces yo voy a hacer todo para mi propia ganancia, pasando por encima de las personas, pasando por encima de la tierra, pasando por encima de todo lo que tenga que pasar por encima para alcanzar mis propios beneficios y cubrir mis propias necesidades. Porque además esa es la figura que opera en mi subjetividad como figura de realización. Pero si nosotros tuviéramos en nuestra subjetividad la figura del nosotros colectivo, eso tiene implicaciones incluso en la estructura del Estado, porque no puede ser entonces el ciudadano el único sujeto reconocido dentro de esa figura de regulación colectiva. Está también entonces lo colectivo, el pueblo, la comunidad y todo lo que significa el nosotros. Ahora bien, las mujeres, por muchas razones, operan en su quehacer político muy vinculado al tema del nosotros. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en la selva tropical campechana y aproveché de estar en ese proceso también para ir sistematizando la experiencia de participación política de las mujeres. Y yo una de las cosas que me di cuenta y por las cuales rompo con los feminismos clásicos es que cuando nosotras llegamos con la mirada feminista clásica, donde nuestra ecuación es lo público y lo privado, y pensamos que quien está en lo público hace política y quien está en lo privado no hace política y es prepolítica, si nosotros llegamos con esa mirada a una comunidad, lo que vamos a ver en la comunidad entonces es que las mujeres no participan políticamente, porque en las comunidades donde yo estaba, las mujeres no estaban en la asamblea ejidal, porque no eran propietarias de la tierra. Pero lo que yo veía es que las mujeres participaban en todos los espacios, participaban en la iglesia, participaban en el comité de agua, en la casa de salud, participaban de los procesos de las fiestas, tenían las tiendas de abasto comunitario o colectivas, eran las que gestionaban el tema del agua que era prioritario en esa zona. Entonces, las mujeres no estaban en la asamblea, pero estaban en toda el espacio de la reproducción de la vida y de la comunidad. Entonces, si yo llego con lentes feministas, voy a decir, no, ellas no participan, están excluidas. Pero si yo puedo ver desde la propia mirada que tienen las mujeres, me voy a dar cuenta que ellas tienen una forma de quehacer político que está centrada en la reproducción de la vida colectiva y la reproducción de la vida física y humana. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que no podíamos hablar de lo político desde la lógica individualista, que muchas veces está permeada en las miradas feministas clásicas, ¿no? Sino que tendríamos que empezar a ampliar nuestra mirada para ver que hay un proceso donde hay una forma de quehacer político diferente. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, la lógica del poder clásico es una lógica jerárquica, vertical, en donde está el soberano, que es el Estado, y el súbdito, que es el ciudadano. Mientras que la lógica que operaba en la acción de las mujeres dentro de las comunidades era horizontal, porque ahí el interlocutor no es el Estado, ahí es sujetos. O sea, y además que había una otra forma de entendimiento del poder. Mientras la relación jerárquica del Estado es una idea del poder sobre algo, la lógica de organización y de poder y de poder de las mujeres era poder hacer, o sea, el poder para algo. Y eso cambia todas las ecuaciones. No es lo mismo el poder sobre algo, que es el poder de imponerme sobre el otro, imponer mi mirada sobre la otredad, sobre esa exterioridad, que decir el poder para hacer algo, porque eso implica que lo tengo que hacer con alguien más. Y ahí hay una concepción del nosotros que opera en esta lógica del poder. Yo creo que por ahí hay que entrar a empezar a pensar desde otros referentes cómo queremos construir nuestros estados, que podemos nombrarles de otra manera, al final son las instancias de regulación colectiva, ¿no? Y cómo hacer el proceso que hizo, por ejemplo, el movimiento indígena en Bolivia, que fue justamente decir, aquí hay otros elementos para pensarnos, pero al mismo tiempo, como se hizo en Venezuela,
también darle ingeniería política, o sea, también implica pensar otras formas del Estado a través del reconocimiento de lo que Chávez, por ejemplo, llamó el poder popular o el quinto poder, o sea, el poder de la comuna. Yo creo que ahí tenemos posibilidades de empezar a pensar. Y por supuesto, la experiencia de las mujeres va a ser básica porque la lucha y la forma de acción política de las mujeres se mueve en otro rango casi siempre. Se mueve en el rango de la apuesta por la vida, por la posibilidad de la vida. Y a veces no están en los espacios formales de interlocución con el Estado porque la prioridad es cómo generamos acción y procesos que garanticen la vida de nuestros pueblos. Ahí hay que mirar mucho cómo ha sido la estrategia de las mujeres, no por otra cosa, sino porque muchas mujeres y en nuestros pueblos y en muchas comunidades de las que yo he participado en procesos, me queda claro que las mujeres operan desde otra intencionalidad del quehacer político y desde otra forma de entender el poder para algo, el poder para hacer para todos y para todas. Y yo creo que eso hay que retomarlo de la experiencia de muchas mujeres en comunidades, pueblos y movimientos, no solamente en los pueblos y comunidades originarias. Muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con usted a través de esta ventana y nos está dejando importantes y brillantes desafíos. Entonces, no es suficiente o no necesariamente tenemos que hablar de la toma del poder, sino tenemos que hablar de construir nuevas formas, nuevas lógicas de poder. Ojalá de forma ascendente, de abajo hacia arriba, y como dice acá Karina Ochoa, de manera comunitaria. Voy a leer algunos mensajes que nos están dejando. Disculpen, amigas y amigos, porque no puedo leer todos los mensajes de todos los canales, porque lamentablemente tengo poca señal aquí y no quiero que se vaya la red. Dice Gerardo Valdizán, hasta la victoria siempre pueblos en red. Hasta el buen vivir siempre, Valdizán. Claro que sí, hay que seguir moviendo contenidos. Luis Estuardo Soto Castellanos dice buenas noches desde Quetzaltenango. Le saluda Luis Soto. Gracias, Luis, por seguirnos. Julia y Giuliani nos dice saludos desde Córdoba, Argentina. Claro que sí, Julia, también tiene inquietudes de hacer una conversada sobre cómo se van articulando las luchas sindicales en Argentina. Lo vamos a hacer, Julia. Y Julia dice, el patriarcado sigue reproduciendo esas lógicas coloniales. Claro que sí, por supuesto, y eso es el gran desafío mío y de todos y de todas para poder avanzar. No al revisionismo antropológico, sí al buen vivir, dice Valdizán. Saludos, compañeros, compañero querido, indica Julia. Dice Lilian Rojas, hola, buenas noches, se le saluda desde Honduras. CNTC, Central Nacional de Trabajadores del Campo. Claro que sí, Lilian, gracias por seguirnos. Indica Valdizán la colonialidad como exceso del mercantilismo convertido hoy en neoliberalismo imperial. Indica, gracias Valdizán a mover contenidos. Ixtahuacán, nos saluda Hernández de Tecté desde Ixtahuacán, esto es Huehuetenango. Dice Giovanni Cruz, ¿qué más dice? Dice Gabriel Vargas, saludos desde Cuba. Giovanni Cruz está tirando hate, está bien, hay que mover hate. Giovanni, también los hate hacen que estos contenidos se muevan, claro que sí, hay que tirar hate, Giovanni, adelante. Dismendi Escalante Luis Marco dice, saludos compas desde Estado Plurinacional, desde Bolivia nos está siguiendo. Linda Cochalita dice, esto parece ser Bolivia, dice, muy importante reflexión, a continuar la lucha urgente, acción inmediata. Linda Cochalita, los intereses ambiciosos son muy grandes, mucho peligro en este momento, indica René Boscul dice, excelente ponencia, compañera. Yolanda Johnny Cruz dice, eso lo escuchamos en Jalapa, claro que sí. Muy bien, ahí hay mensajes que los dejamos y sigan compartiendo este contenido y otros, y seguir generando también más contenidos sobre y otros temas que nos interesan. Para ir terminando, Karina, muchísimas gracias. Nos has dejado bastante contenido en esta noche y segurísimo que va a ser también bastante fructífero y fecunda tu presencia, tu paso por Guatemala próximamente. La pregunta que no puedo evitarlo es ¿cuáles son las expectativas que tienes como, no voy a decir activista reflexiva, pero sí como parte de un pueblo en movimiento como son los pueblos de México que están moviéndose en estos tiempos y te estás moviéndote también como parte de ese pueblo?
tus expectativas a este encuentro de Aviala la Soberana que se realiza en Guatemala con la presencia de los diferentes pueblos y obviamente desafiados con esta cuestión de la decolonialidad y apuntando siempre hacia el buen vivir. ¿Qué expectativas tienes y si tienes también algún mensaje final y de convocatoria a este evento? Adelante, Karina. Sí, primero decir que a mí una cosa que me convoca y que me parece muy potente es que eso que antaño nos atoró, que era la falsa disyuntiva entre si tenía que ser la ruta para tomar el poder a través del Estado o si tenía que ser la ruta de la plena autonomía, creo que hoy ha quedado superado. Me parece que hemos entendido que hay que hacer el camino en múltiples vías y me parece que también, y también me genera mucha expectativa, que tenemos herramientas y elementos. O sea, por un lado, por ejemplo, la apuesta del buen vivir o la apuesta de la comunalidad nos da herramientas en términos del horizonte de sentido, de horizontes de sentido que no son el horizonte de sentido moderno. Y que hay muchas herramientas que en esos horizontes de sentido, muchas apuestas, muchas perspectivas, es un corazón, el buen vivir, la comunalidad, el mandar obedeciendo, o sea, todas estas formas y horizontes de sentido que vienen de nuestros pueblos ancestrales y que se hacen vigentes en el ámbito rural hoy en América Latina, por ejemplo, y muchas veces también en el ámbito urbano, creo que son una riqueza que nos ha quedado claro que hay que retomar. Pero al mismo tiempo, también nos está quedando claro que tenemos que hacer ejercicios políticos que implican lo que yo llamo ingeniería política también y que implican apuestas de operativizar también desde ciertas luchas, desde ciertos procesos de organización. Y ahí tenemos como otra pata también el debate descolonial, la crítica descolonial. O sea, hoy a mí la expectativa que me genera es que hoy tenemos muchas experiencias, muchas herramientas, hemos superado incluso ciertas limitantes de falsas disyuntivas. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que tenemos posibilidades de tener apuestas mucho más abarcativas, al mismo tiempo que también la experiencia nos ha dicho que tenemos que hacer alianzas y que tenemos que volver a sumarnos, que esta lógica moderna de hacer compartimentos, de separar, ¿no? Que se traduce incluso en la medicina, ¿no? O sea, la medicina pensada como quien se especializa en el corazón o quien se especializa en el cerebro, como algo separado, que se expresa también en estas estrategias de no posibilidad de la movilización social, porque hay una lógica de fragmentación, creo que es algo que también tenemos claro que hay que superar. Yo tengo mucha expectativa porque creo que la articulación de los movimientos sociales y la articulación de los pueblos organizados nos va a permitir avanzar en buena medida en ir trazando el camino por donde tenemos que andar. Entonces, eso me genera mucha expectativa. Sí me queda claro que tampoco son los mejores momentos. Viene una embestida importante que tiene que ser contenida, pero yo creo que estamos en la posibilidad de hacer las articulaciones y eso a mí me parece muy relevante. Y obviamente lo que va a pasar en Guatemala en las próximas semanas, en el segundo encuentro de Aviala la Soberana, que se da del 22 al 25, pues es un ejercicio y un esfuerzo que va a sumar y va a ser relevante en la posibilidad de ir construyendo estos caminos. Entonces, de verdad, estoy muy expectante y muy entusiasmada de que podamos conversar y dialogar pues muchas cosas que todavía tenemos en el tintero y en el camino. Muchísimas gracias, Karina. Y efectivamente, Aviala la Soberana no es una organización, no es una estructura estructurante, digamos así, de otras organizaciones. Es un espacio de encuentro donde creo yo en el 2019, por ahí antes de la pandemia, al ver que los ataques en Honduras no se pudo parar en el 2009, en Bolivia, constantes acechanzas, etcétera, y 2019 vino fuerte, en Venezuela y en otras partes, por más que eran vías democráticas, lo golpeaban igual sin que ningún pueblo fuera de las fronteras de esos países pudiera decir, hay las comunidades en resistencia, especialmente bajo la dirección del núcleo central del movimiento CODEC, Comunidad de Resistencia Articulados en CODECA,
empezaron a pensar, tenemos que hacer algo más, que vaya más allá de nuestra frontera como Guatemala para actuar de manera conjunta, porque recuerdo que en el 2019 dieron el golpe y las comunidades en resistencia de Codeca salieron frente a la embajada de Estados Unidos en Guatemala ciudad, pero nadie le daba importancia porque tampoco se podía sentir esa presencia, por más que eran varios, porque el poder estaba incólume y el golpe se estaba dándose en Bolivia. Entonces fue así como nació esta idea. Tenemos que actuar colectivamente, simultáneamente, pero también pensar, ponernos de acuerdo, consensuar nuestro horizonte, nuestro marco teórico. Y allí fue un proceso de encuentros, reuniones, creo que era mensual, después fue bimensual por Zoom. En tiempo de pandemia se continuó haciendo ello. De diferentes partes, creo que eran como 30, 40 organizaciones presentes en las reuniones. Se trabajaron algunos consensos básicos, como tenemos que ser, por ejemplo, fuerzas territoriales en resistencia, antineoliberales, antiimperiales, decían. También se habló del tema del superar el patriarcado, defender la madre tierra, etcétera, etcétera. Y eso fue configurando y al final se llegó al consenso también del nombre, que fue otro debate, cómo se va a llamar ese espacio. Otro debate virtual también fue el tema de va a ser una estructura, digamos, bien articulada en el sentido de bajo el concepto de organización tradicional, ¿no? Con funciones, roles, tiempos, etcétera, establecidos, o vamos a hacer un poco más horizontal, diferente. Y se optó, no vamos a tener una estructura jerárquica, vamos a hacer un poco más, digamos, colectivo, ¿no? Comunitario, sí se hicieron comisiones, ¿no? Y así, algunas comisiones funcionaron, otras no funcionaron, sí, pero ahí seguramente eso se va a evaluar también en este segundo encuentro. Y así fue como se llegó al encuentro presencial de diciembre del 2021. Y allí diferentes compañeros de diferentes territorios del continente debatimos, hablaron, escuchamos y decidimos continuar con ese espacio. Y año después, ya que la pandemia o esta racha de pandemias que apareció, tanto el miedo, etcétera, no nos pudo parar, pues llegamos ahora al segundo encuentro que se va a realizar en Guatemala ciudad nuevamente. Pero como digo, es un espacio donde se mueven, digamos, muchas voluntades en la misma dirección y será en ese sentido un espacio para poder encontrarnos, abrazarnos entre todos y todos que estamos haciendo de manera cotidiana luchas creativas desde nuestros territorios, y algunas veces nos hemos encontrado virtualmente, pero esta vez nos abrazaremos, nos encontraremos, nos escucharemos. Eso ya será un gran logro de este segundo encuentro de Aviala la Soberana. Así es que entonces atentos y lo transmitiremos también a través de todas las redes sociales que tenemos. Karina, muchísimas gracias por tu tiempo. Son las 9:54 minutos. Por favor, te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia y segurísimo que hay muchas preguntas en otros canales que no he leído porque no quiero cambiar en el Facebook porque está bajísima la señal y si sigo cambiando se me va a ir la señal. Tu mensaje final, por favor, Karina. Pues les esperamos, ojalá que puedan estar del 22 al 25 en la ciudad de Guatemala. Me parece que es una muy buena oportunidad para hacer estos puentes, para reflexionar colectivamente. Creo que también estamos aprendiendo a reconocer y en este momento a hacer a un lado las diferencias para primero dialogar las convergencias, aunque las diferencias siempre van a estar presentes. Va a ser un ejercicio que nos va a permitir pues también reconocer todos los aportes que los diferentes movimientos han dado, el buen vivir, la comunalidad, el mandar obedeciendo, pero otros muchos aportes que se han ido construyendo, las propias experiencias organizativas de movimientos sociales que no son siempre rurales, que también son rururbanos o que son urbanos, y por otro lado, el reconocer lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, ir revisando las experiencias también de los gobiernos progresistas. Es necesario empezar a ver cómo se ha ido gestando, recuperar la experiencia venezolana, recuperar la experiencia boliviana, aprender de las experiencias de Brasil, Argentina, Ecuador y muchos otros países. Y México también está haciendo ahora su ruta y bueno, hoy vemos que hay muchas cosas que también tenemos que modificar, pero yo creo que va a ser un gran espacio para encontrarnos, para conversarnos, para reconocernos y para saber que no estamos solos ni solas. Muchas gracias, Karina. Son las 9:55 minutos aquí en Buenos Aires y ahí en Centroamérica son las 6:55 minutos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y si tenemos señal,
estaremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora Centroamérica, siempre en la hora constituyente. Así es que, por favor, tomen en cuenta y a mover contenidos. Muy buenas noches. Chau, chau. Hasta luego.